Bueno, ahora vamos a recibir la palabra que tenemos para esta noche. Y como les decía estos días cuando estábamos en la programación, que hay una sorpresa. Y la sorpresa es que hoy no viene nuestro hermano Henry, sino hemos invitado al pastor Luis para que comparte la palabra. Ustedes no lo ven aquí, pero él está con la pastora yendo a todas las obras compartiendo un tema con todas las congregaciones. Ya ha estado en Santa Rosa, estuvo en Lemaitre, estuvo ahora en Bayunca y va a Arjona, y después cuando venga a Arjona va para La Boquilla y después pasa Caballo. Pastor, qué rico tenerte aquí entre nosotros y bueno, vamos a orar por ti para que Dios te use y nos des la palabra. Padre, yo te doy gracias por la vida del pastor Luis, gracias por este tiempo y por usarlo para bendecir este aniversario más, reconociendo de que Él ha preparado este sermón, este estudio para gloria y honra tuya, Señor. Úsalo, Señor, para sembrar tu palabra en nosotros, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir lo que tú tienes para darnos, Señor. Por favor, te pedimos que nuestros corazones estén abiertos, que nuestra corporidad esté abierta a recibir la palabra que viene de ti, Señor, que es viva, una palabra que viene de tu corazón al corazón de nosotros, para luego vivir esa palabra, para luego andar en esa palabra, para luego ser un reflejo de esa palabra, para luego, Dios, ver personas alcanzadas por medio del testimonio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. Gracias, amigo. Un abrazo para todos. ¿No lo quieren? Bueno, en primer lugar quiero darle gracias a Dios que me concede esta oportunidad y a mis pastores que me han invitado para compartir con ustedes esta palabra. En una ocasión tan especial como es 77 años de existencia de nuestra comunidad, posiblemente podrían ustedes estar esperando una palabra de felicitaciones, de ánimo para seguir adelante. Sin embargo, estamos viviendo en unos tiempos tan difíciles que, además de felicitarlos como iglesia, considero que este es un bello momento, una bella oportunidad para prevenirlos de uno de los tantos peligros que nos asedia en el día de hoy. Me refiero a la apostasía en la iglesia y cómo evitarla. La apostasía en la iglesia y cómo evitarla. La apostasía, en términos generales, es la negación, la renuncia, adjudicar de la fe, de la religión, pero también se aplica individualmente a los sacerdotes, a los pastores que hacen lo mismo. Y usualmente a muchos líderes de importancia en nuestras comunidades que incurren en el proceso de la apostasía. Es también aplicable como un ejemplo cuando una persona hace parte de un partido político y luego lo deja y se va con otro. Es más o menos la idea de lo que es la apostasía. Es un cambio de doctrina. Los cambios de doctrinas en nuestro medio no se dan de la noche para la mañana, es todo un proceso.
Eso es lo que tiene que ver con la apostasía en términos generales. La fuente de donde saqué esta información la tengo escrita aquí en este bosquejo. Este bosquejo lo voy a colgar en la página y si ustedes quieren tenerlo, van a Voz Actual y buscan enseñanzas y ahí va a aparecer. Cuando esté estudiando este bosquejo, toca la fuente y ahí aparece mayor información de la que les estoy dando. La apostasía en el campo cristiano consiste en el rechazo que una persona, siendo cristiana, posteriormente termina haciendo de su fe en Cristo. Es cualquier persona en cualquiera de las iglesias locales en el mundo. La apostasía es un mal gravísimo que está haciendo daño en nuestras iglesias y tiene que ver con la salida, la defección, revueltas, rebelión. Todo esto tiene que ver con la apostasía. Y sería muy bueno que ustedes hoy presten mucha atención, porque yo cada día estoy más convencido de que aún en esta comunidad, aún en esta iglesia, hay apóstatas. Y en nuestras comunidades, en la ciudad de Cartagena, en Colombia y en el mundo, que tarde o temprano se van a dar a conocer. Por eso es que hoy, aprovechando esta fecha del aniversario 77 de nuestra iglesia, me gustaría que ustedes presten mucha atención a lo que quiero compartir con ustedes. Como dije hace unos momentos, la apostasía no es algo que se da de la noche por la mañana, es un proceso. Pero es un proceso que va de mal en peor cada día, a menos que nosotros procuremos evitarla. La apostasía se inicia, y aquí quiero que presten mucha atención, se inicia, óiganme bien, con este principio de la apostasía, dejando poco a poco de estudiar la palabra de Dios, de estudiarla seriamente. Cuando un creyente está sufriendo de esa dejación en la que, aludiendo la excusa de que no tiene tiempo, por eso no estudia diariamente la palabra de Dios a fondo, anda en el camino de la apostasía si no lo corrige a tiempo. Por eso es un peligro, por eso es bueno que nosotros lo tengamos presente. Al no estudiar la palabra de Dios, la cual es viva, útil para crecer en Cristo y para servirle de verdad, el creyente comienza a perder fe, a perder convicciones, a perder santidad, a perder respeto a Dios, fidelidad y la dependencia del Espíritu Santo. Baja en la oración, ya no hay tiempo para orar. No hay humildad, hay desobediencia. Y la mente se llena de incredulidad y de dureza de corazón. Esos síntomas, si están en tu vida de un modo u otro, ponle mucho cuidado, porque son síntomas que están como una voz de alerta mostrándote lo que te puede ocurrir más adelante.
De manera que lo que estamos buscando es que tú abras los ojos y que entiendas seriamente lo que esto significa. ¿Qué hacer y qué no hacer frente a la apostasía dentro de la iglesia? Frente a este comienzo de este veneno mortal en la vida de creyentes, que poco a poco han dejado de estudiar la palabra, de orar, y que ya no tienen sensibilidad espiritual, sino que se levantan a vivir una vida religiosa, vana, sin fruto, sin gozo, sin alegría, sin el gozo del Señor. Si de verdad tú no quieres llegar a ser un apóstata en nuestra comunidad, o si estás en los síntomas, te recomiendo de todo corazón que estudies cuidadosamente las cartas que te voy a recomendar. Primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Esas 4 cartas deberías estudiarlas. ¿Por qué? Porque en la sola carta primera de Juan vas a hallar cosas como estas. Tengo una listica aquí que te quiero mencionar de lo que puedes lograr en estas cartas, y solamente me estoy refiriendo a la primera carta. 1, conocer y tener vida eterna en verdad a través del verbo de vida que es el Señor Jesucristo. Te repito, conocer y tener la vida eterna en verdad a través del verbo de vida, nuestro Señor Jesucristo. Número 2, tener comunión de amor con los hermanos en Cristo. Y eso se ha perdido mucho, y eso es otro síntoma mortal de la apostasía. Esa comunión con los hermanos se basa en la comunión con el Padre y con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si yo no tengo comunión con el Padre, si yo no tengo comunión con el Señor Jesucristo, jamás tendré comunión con mis hermanos en la fe. Eso lo aprendemos en esa carta. Tercero, que el gozo del Señor Jesucristo sea cumplido en la vida de cada creyente. El mismo gozo del Señor Jesús se cumple en la vida del creyente que al estudiar esta carta entiende la posición que debe tener para vivir una vida diferente a lo que estamos diciendo. Cuarto, en esta carta aprendes a tener el secreto para no pecar. Oye bien, el secreto para no pecar. Y cuando peques, la palabra de Dios te dice que tienes un abogado para con el Padre, el Señor Jesucristo. Todo esto que he mencionado es para que no lleguemos a ser apóstatas, sino para tener una fe creciente, con fidelidad a Dios hasta la muerte o hasta su segunda venida, a pesar de todas las pruebas y las luchas que tengamos que vivir aquí. Pero necesitamos estar cimentados en Cristo y en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Estas cartas que les he mencionado
primera, segunda y tercera de Juan y Judas, nos advierten de las falsas doctrinas y conductas del movimiento de los gnósticos, de los agnósticos, de los falsos maestros que hay en abundancia en nuestras iglesias, de los profetas falsos, de los pastores, apóstoles y evangelistas falsos y de los anticristos que hay en nuestras comunidades. Anticristos dentro de nuestras comunidades. Al estudiar esta carta, te abren los ojos, te advierten qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo para evitar caer en las redes de estos falsos hombres y mujeres que abundan aún en el seno de nuestra iglesia. Pero además nos enseñan cómo conocer verdaderamente al Señor Jesucristo, vivir en Él y para Él, siempre con la ayuda del Espíritu Santo y de su palabra. ¿No les parece que vale la pena estudiar esas cartas en el momento histórico y triste en que estamos viviendo? Así que les dejo esa responsabilidad. Mañana o pasado mañana, cuando estés engañado, no lo quiera Dios, con la religiosidad, la mentira, la falsedad, no tienes excusas, porque te estamos advirtiendo que puedes ser librado de la apostasía. ¿Estamos? En esta ocasión, por causa del tiempo, solamente voy a dedicarme al primer tema de la carta de Juan. Los demás temas que he mencionado, que apenas mencioné 5, están en las cartas y ustedes lo pueden estudiar. Este bosquejo lo tendré en la página y hay otros bosquejos relacionados con las cartas de Juan. Usted entra a la página, los baja y los puede seguir. Recuerden, son bosquejos que les sirven para estudiar, para salir adelante con la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema número 1? Conocer y tener la vida eterna en verdad a través del verbo de vida. Esto, amados míos, es supremamente fundamental para no caer en la apostasía. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuántos quieren caer en la apostasía? No me respondan, pero ¿cuántos andan con los síntomas de la apostasía? ¿Es serio, no les parece? Así que les pido su atención. Vamos a leer varios textos de la carta, de la primera carta. Vamos a comenzar con el capítulo 1, versículos 1 y 2. Versículo 1 y 2 dicen: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí tenemos el testimonio de los apóstoles que estuvieron personalmente con el Señor Jesucristo en la cabeza de Juan. Juan representa a los apóstoles. Por eso él no habla en singular, sino en plural. Lo que hemos visto. Está hablando un testimonio real de a quién conocieron ellos. ¿Quién era el verbo de vida?
¿Qué era lo que habían aprendido desde el principio? Y nosotros debemos tener bien claro lo que la Escritura enseña desde el principio. Capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿y qué? Si guardamos sus mandamientos. Escúchenme, si estuviera en un estudio aquí les estaría preguntando en qué consisten estos mandamientos, cuáles son estos mandamientos, pero como no estamos en un estudio, estoy en una exposición, entonces quiero adelantarme y decirles que aquí Juan no se está refiriendo a los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. A la ley de Dios, no se refiere a ellos. ¿A cuáles mandamientos se refiere entonces el apóstol Juan? Él se está refiriendo a la palabra que desde el principio hemos oído, en primer lugar. Pero se está refiriendo también a los mandamientos que el Señor Jesucristo nos enseña en los evangelios. Ustedes que estuvieron anoche o que escucharon al predicador de anoche pueden darse cuenta que él desarrolló aquí mandamientos dados por el Señor Jesús. De pronto él no dijo esto es un mandamiento, pero cuando tú lees la palabra te das cuenta que es un mandamiento del Señor Jesús. Los mandamientos del Señor Jesús en los 4 evangelios y los mandamientos dados por el Espíritu Santo a través de los apóstoles en sus cartas, las cartas apostólicas. Un ejemplo de todo esto, quiero decirles que la sola carta primera a los tesalonicenses tiene 22 mandamientos. Esos 22 mandamientos deberíamos conocerlos y es necesario que los practiquemos. Porque en la medida que los conocemos y los practicamos, así conocemos mejor a nuestro Señor Jesucristo. Y si conocemos al Señor Jesús de esa manera por su palabra, nos fundamentamos en Él, que es la roca. ¿Me estoy haciendo entender? Pero si no lo estudiamos y no lo practicamos, ¿de qué nos sirve? Así que se está refiriendo a esos mandamientos. Sigamos. En el capítulo 2, versículos 3 y 4. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, póngale mucho cuidado a este texto. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué cosa? Mentiroso. ¿Y qué más? Y la verdad no está en él. Oigan, 2 cosas tremendas. Primero, si digo yo que lo conozco, pero no practico su palabra, su mandamiento, yo a los ojos de Dios, aunque a los ojos de los hombres no sea así, a los ojos de Dios soy un mentiroso. Y lo peor, que la verdad no está en mí. La verdad no vive en mí, no habita en mí. La verdad de Dios no está habitando en mí. El Señor Jesucristo es la verdad, su palabra es la verdad y no habita, no mora en abundancia en mi vida, y soy un mentiroso si digo que conozco al Señor Jesús y paso por alto su palabra. Dígame, ¿es grave o no es grave? Ayúdenme, ¿es grave o no es grave? Una persona que vive así, ¿es o no es un apóstata? No declarado, pero está en contra del Señor porque no lo obedece, no le agrada.
Para mí eso es demasiado grave. Observen esto. Mire cómo Dios nos ama a quienes hemos nacido de nuevo, a quienes le hemos conocido, a quienes le hemos recibido a Él como Señor y Salvador. Y observen, ¿qué tiene una persona que ha recibido a Cristo y que vive en Él? ¿Qué tiene una persona que ha recibido a Cristo, que lo conoce, que obedece su palabra? Dice esto en los versículos 20 y 27 de Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 20, 27 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hay aquí dos cosas que aprendemos de esta palabra. Lo primero es el regalo que Dios nos ha dado, dándonos su Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Como dice aquí, no hay necesidad de estar escuchando a esos falsos maestros. No hay necesidad de ir en pos de lo que dijo el uno por aquí, lo que dice el otro por allá. Voy a escucharlo porque él reúne cantidades de gente, suceden cosas grandes. Pero ¿hasta dónde está enseñando la palabra, la verdad? ¿Cómo la vive? ¿No es acaso de pronto un falso maestro, un falso pastor, un falso evangelista, un falso apóstol, un falso maestro, un falso profeta? La segunda cosa que aprendemos aquí es que el Espíritu Santo nos garantiza conocer cada día mejor al Señor a través de su palabra y a través de sus siervos, los que son verdaderamente sus siervos. Porque todos los que son sus siervos, sus pastores, sus maestros, sus profetas, sus siervos, y predican la palabra, que viven y lo hacen por el poder de Dios, ellos siempre nos van a guiar a toda la verdad, ¿cierto o no? Pero el que es falso no nos guía a la verdad. Lo que hemos dicho hasta ahora nos muestra que la seguridad que debemos tener en Cristo, mediante el conocimiento de Él por su palabra, con la ayuda de su Espíritu Santo, es fundamental para poder tener convicciones, fe y crecer en ello y prepararnos para la venida del Señor. Miren en el capítulo 3, los versículos 1 y 2. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese texto lo saben muchos cristianos de memoria y se gozan en esa palabra, pero una cosa es saberlo de memoria y otra cosa es tener las raíces de la convicción y de la fe, de la verdad profunda de esta palabra, y vivir en función de ello, esperando ese día, como dice esta palabra. Pero si lo decimos para
repetirlo de vez en cuando como un alivio, como alguna falsa esperanza, de nada nos sirve. La palabra de Dios nos llena de convicción. Miren ahora el versículo 24 del capítulo 3, versículo 24. Observen esto. El que guarda sus mandamientos, y ya lo expliqué, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo es que verdaderamente un hijo de Dios conoce de verdad al Señor? La Escritura lo dice. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué pasa con el que no los guarda? ¿Qué sucede con el que los toma en poco? O el que los ignora, el que no los conoce porque no estudia la palabra, es un ignorante de la palabra. ¿Qué le pasa? ¿Creen que por su ignorancia se va a justificar? No, porque para eso Dios le ha dado la oportunidad de conocer su palabra si la estudia, pero si no la estudia con vehemencia, no la va a conocer. Bendito sea Dios por los maestros y los pastores que enseñamos la palabra, pero eso no es suficiente. Tú tienes que estudiar la palabra diariamente, a solas, con disciplina, con fe, con humildad, con disposición de corazón. Eso es lo que te va a dar el crecimiento. Mira en 1 de Juan 5:12, 1 de Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A o B, pero no A y B. A o B, pero no A y B. Hay muchos creyentes que quieren vivir la doble vida. O es o no es. O conoce al Señor o no lo conoce. ¿Tiene a Jesucristo como Señor de su vida, como Salvador, o no lo tiene? ¿Ama al Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su fuerza, o no lo hace? ¿Le conoce cada día mediante la revelación de la palabra, o es un ignorante porque no estudia la palabra? Si tú estás en el caso segundo, en el que no estudias la palabra, tú estás poco a poco caminando hacia la apostasía. Te conviertes en un anticristo, en un falso maestro, en un falso cristiano. Para mí, definitivamente, a la luz de la palabra, tú y yo, no importa los años que tengamos de estar en el Evangelio, necesitamos conocer por la revelación de la palabra al Señor Jesucristo y tener su presencia y vivir bajo su gobierno y su señorío, haciendo siempre lo que a Él le agrada. Pero nosotros no podemos hacer eso por nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo, con una actitud de humildad de corazón, listos para obedecer la voluntad del Señor, sea cual fuere. Y si descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo por causa de la no oración, por causa del no estudio de la palabra, entonces ¿qué somos?
en qué estado estamos. Las iglesias están llenas de religiosos, mucha religiosidad, una vida superficial, hipócrita. Fingimos ser una cosa en el culto o delante de ciertas personas, pero en el trabajo, en el hogar y en donde creemos que Dios no nos ve, somos otra cosa. Y estamos viviendo en los tiempos más cerca de la venida del Señor. Mi ardiente deseo, y creo que de los pastores y de todos los que amamos al Señor, es que esta verdad sencilla, motivacional, desde el punto de vista espiritual, sea un reto serio para tu corazón, para tu mente, porque ya es tiempo de levantarte de la pesadez, del sueño. Ya es tiempo de levantarte del estado espiritual en que te encuentras y comenzar con disciplina, con amor, con humildad, con fe, con disposición a estudiar la palabra. Te recomiendo estas cartas para iniciar. Más adelante puedes estudiar toda la Biblia, pero recuerda siempre, tienes que depender del Espíritu Santo, siempre en oración, con humildad de corazón y obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, escúchame esto que te voy a decir, y aquí termino. El mayor compromiso de tu vida no es contigo. El mayor compromiso de tu vida es con el Señor Jesús. Y cuando cumples esto como la prioridad, entonces te ocuparás de tu vida, porque Él te guiará a que lo hagas. Y no solo de la tuya, sino de los demás, de tu familia y de aquellos que aún no son salvos. Colóquense de pies, por favor. Padre, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y yo te ruego que la uses como espada de dos filos, que redargullas la mente y el corazón de todos nosotros, tanto de los que estamos presentes como de los que han escuchado a través de la internet, que nos redargullas, que nos hagas ver la verdad de las intenciones que tenemos en el corazón y de los pensamientos que llenan nuestra mente. Que nos ayudes a ver que sí hay tiempo cuando amamos, cuando te amamos hay tiempo. Y cuando queremos hacerlo, siempre habrá tiempo para ti. Señor, ayúdanos a pensar que si ahora no hay tiempo para ti, ¿cómo será en la eternidad? Cuando todo será para ti. Enséñanos ahora, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad,
despierta el espíritu de cada uno de nosotros y ayúdanos a reflexionar con base en tu palabra y en tu verdad, y que en el día de mañana comencemos a ver una nueva vida en Cristo, en cuyo nombre lo pedimos con acción de gracias. Amén. Que Dios les bendiga.